en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, pedimos tu auxilio divino para poder disertar la palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a todos los versículos, porque es únicamente lo que necesitamos. Que el Espíritu Santo nos lleve a todos los versículos para que el hablar nuestro sea confirmado y afirmado, Señor, para que no demos nuestra opinión, sino que enseñemos lo que tú quieres que cada corazón pueda recibir y atesorar. Yo me pongo en tus manos, Señor, y yo sé que siempre nos bendices. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios bendiga a la hermana Patti también, amiga de mi hermana Lupita. Dios la bendiga, nos acompaña cada vez que puede, nos acompaña también. Amén. Dios bendiga también una sobrinita de la hermana Mary. ¿Cómo es que se llama esta sobrinita? Se me olvida. Jackie. Bienvenida, Jackie. Dios te bendiga. Entonces, como ya tenemos pantalla otra vez, gracias a Dios, pero vamos a orar antes de esto. Nos piden oración por Virginia Verduzco y por Soledad. Vamos a unirnos todos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta oración a favor de Virginia y a favor de Soledad para que tú la escribas en tus memorias, porque nada sucede si no hay intercesión. Y nosotros nos unimos a Cristo, que es el intercesor mayor, para poner, Señor, a Virginia y a Soledad en tus manos, esperando, Señor, que tú les toques. Señor, si son salvas, continúales bendiciendo, y si no son salvas, sálvalas primero y luego sánalas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes se dieron cuenta que hemos venido hablando, Dios bendiga a mi hermano Oliva también, de Arizona. Hemos venido hablando acerca de comer. Y yo quiero que ustedes sean impactados de la manera que Dios me impacta a mí. Cada vez que leo la Biblia digo, Señor, verdaderamente tu palabra es divina, es preciosa. Porque después de hablar de comer, ¿de qué tendríamos que hablar? De beber. Porque nadie puede comer sin beber. Y de hecho, los doctores nos explican que nadie puede ingerir y digerir, mucho menos asimilar, si no es comida con líquido. Imposible que la comida se pueda digerir sin agua, sin líquido. Ahora, fíjense cómo es Dios tan sabio, porque Dios, inmediatamente después que nos habla en el capítulo 16 de comer maná, en el 17 nos habla de beber. ¿Qué les parece? Entonces tenemos que seguir la dirección del Señor, porque el Señor en su sabiduría tiene la Biblia arreglada para que nosotros entendamos su propósito, para que entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, vamos a leer 3 pasajes hoy y después de eso vamos a hablar. Vamos a leer Éxodo 17 del 1 al 7 para empezar. Éxodo 17 del 1 al 7 y luego nos vamos a pasar a Números. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El 7, el último de esta parte. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pasemos ahora a Números 20, del 1 al 13. Números 20 del 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora pasemos a Corintios. Vamos a Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Si ustedes se dan cuenta, nosotros, para ser buenos cristianos, tenemos que saber unir el Antiguo Testamento con el Nuevo. Porque si no lo hacemos de esa manera, nosotros todo el tiempo vamos a ignorar los detalles que tiene Dios para que nosotros seamos los que crecemos en Cristo, es decir, nos desarrollamos porque experimentamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes vean, a veces nosotros no ponemos atención, pero todo lo que Dios ha creado, todo, lo ha creado para enseñarnos a nosotros asuntos.
Yo les he dicho que Dios creó una gallina solo por una razón, que un día Él iba a estar frente a Jerusalén y le iba a decir a Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que a ti son enviados y los apedreas, ¿cuántas veces no quise yo arrullaros a vosotros como una gallina arrulla a sus polluelos y no quisiste? Noten pues que todo lo hizo Dios con un propósito, y no solamente creó los animales, sino que la naturaleza misma la creó Él. Y si hemos puesto atención a los estudios que hemos desarrollado, ustedes van a notar que el Señor creó el Mar Rojo. Y el Mar Rojo, cuando Israel salió de Egipto, estaba ya esperando que ellos atravesaran, porque Dios usó el Mar Rojo como el bautisterio para bautizar en agua a todo su pueblo. Amén. Pues ahora, de la misma manera que Él preparó el Mar Rojo para hacer el bautisterio de su pueblo, Él también ahora nos muestra que preparó una roca. Y yo me imagino que esta roca que Él preparó no era una piedrecita pequeña, tenía que ser una peña, porque dice la Biblia, la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ahora, noten por favor, Dios en su palabra no le dijo a Moisés: Moisés, cuando llegues allí a Cades, búscate una piedrita o una piedrota. No, la piedra ya los estaba esperando allí. O sea que Dios, en su soberanía, Él va creando todas las cosas para que cuando nosotros lleguemos ya estén allí las cosas. ¿Se recuerdan ustedes que después que Dios creó al hombre, Él lo puso en el jardín y lo puso con un árbol de vida y con un río fluyendo? Y todos nosotros entendemos que el árbol de vida era el alimento para Él y el agua para beber. Entonces notemos que el árbol de vida corresponde, si seguimos los pasos, al maná. Y sabemos que ese maná satisface al hombre de su hambre. Y luego el fluir del río corresponde al agua viviente, la cual sacia la sed del hombre. Entonces notemos pues, porque Dios nos habla muy en orden, muy precioso el hablar de Dios, pero si nosotros le ponemos atención. ¿Cuántos dicen amén? Y están muy calladitos. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Porque Él es bueno con nosotros y Él nos llena de su palabra. Muy bien, entonces, en Génesis 2, notemos porque eso es muy importante, allí se nos menciona el árbol de la vida antes del río. Yo quiero que noten, porque vamos a aprender cositas bonitas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. En Génesis 2, allí se nos habla o se nos menciona primero el árbol de vida antes del río. Pero en Apocalipsis 22, cuando ya lleguemos allí, o si quieren vamos de una vez, vamos a leer Apocalipsis 22 del 1 al 2, para que veamos cómo lo mencionan allí, y lo vamos a comparar. Amén, comparémoslo. 22 del 1 al 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No puedo entrar en todos los detalles, pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es de que en el final de la Biblia está al revés.
En el principio de la Biblia primero se menciona el árbol de vida y después el río. Pero en el final de la Biblia se menciona primero el río y que el árbol crece al lado del río. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta? La razón por la cual Dios lo pone de esa manera es porque Dios nos muestra nuestra experiencia como cristianos. Nosotros comenzamos comiendo palabra de vida y bebiendo el Espíritu Santo. Pero cuando ya finalicemos nuestra carrera, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Entonces podemos ver que al principio, o sea que es la manera en que nosotros empezamos nuestra vida cristiana. Cuando usted y yo empezamos nuestra vida cristiana, primeramente nosotros oímos el Evangelio. O sea que oímos, ¿qué dijimos que es oír? Comer. O sea que nosotros empezamos comiendo. Amén. Y entonces recibimos la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, eso significa en la Biblia que nosotros recibimos el maná. Amén. Después que recibimos la palabra, el Espíritu comienza a fluir desde dentro de nosotros como un río. O sea que esa es la secuencia en nuestra salvación. O sea que ese es el principio. Así es como nosotros empezamos como cristianos. Comemos palabra y el río fluye. Comemos palabra y el río fluye. Pero después nos vamos a dar cuenta que el río fluye y comemos palabra. El río fluye y comemos palabra. Entonces, algo bien importante de entender es que la Nueva Jerusalén ya nos está hablando cuando ya estemos glorificados. O sea que cuando estemos glorificados va a ser al revés. ¿Cuántos lo alcanzan a ver? Cuando ya tú y yo estemos glorificados, el río nos va a llevar a comer. Pero ahorita comemos para que fluya el río. Cuando terminemos nuestra carrera y seamos transformados, el río nos va a llevar a comer. Amén. Y es bonito porque dice que ahí vamos a comer el fruto del árbol de vida, y las naciones no van a comer el fruto. Las naciones les van a dar té, porque las hojas son para hacer té. Por supuesto que son figuras para que entendamos secretos, pero imagínense ustedes cómo vamos a discernir nosotros a Cristo cuando estemos en la eternidad ya glorificados. Nos lo vamos a comer, el fruto del árbol, y las naciones solo van a tener la bendición de conocer el saborcito que producen las hojas. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos diciendo que la gran bendición para nosotros, los vencedores, porque al que venciere le van a dar a comer el árbol de la vida, es para que usted entienda que si ahorita usted se emociona con toda la revelación que Dios le da, ahora imagínese cómo se le va a revelar a usted en la eternidad futura. Si en la eternidad futura usted se lo va a comer como fruto entero. Aleluya, dele palmas al Señor, hermano. Ahora notemos pues que nuestra vida es una vida de avance. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros vamos a crecer, y cuando avanzamos en nuestra experiencia espiritual, el Espíritu, como el fluir del río, nos va a llevar al suplir de la palabra. Eso es lo que debemos de entender, porque esa es la manera que Dios nos revela aquí en su palabra. Ahora, no se les olvide nunca que el principio de nuestra experiencia cristiana es que primero tenemos la palabra y después el Espíritu. Primero el maná y después el agua. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, el orden lo va a cambiar Dios. Vamos a leer un salmo para que entendamos la etapa inicial de nuestra vida cristiana. Leamos el Salmo 36:8. 36:8, porque los salmos nos explican a nosotros en figura todo lo que Dios está haciendo por nosotros y para nosotros. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Esa es la palabra de Dios. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y
tú los abrevarás. Abrevarnos es que nos den de beber, ¿verdad? Me acuerdo del abrevadero, ¿verdad? Cuando íbamos allá a La Barca, Jalisco, por ahí está el abrevadero, es donde llevan a todos los animalitos a tomar el agua, ¿verdad? Pero dice, mire, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, es la palabra de Dios, el alimento, el maná, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Son poemas, pero son poemas que están hablando de lo mismo que nosotros estamos desarrollando acá. Muy bien, porque tenemos que entender cómo es que Dios nos dice que el que comiere y bebiere tiene vida eterna. El Señor Jesús fue claro en Juan 6, Él dijo, el que me come y me bebe tiene vida eterna. Y aún más dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, lo cual significa que para Dios en figura, comerse su carne comerse su carne de Él es entender que Él fue a la cruz del Calvario. Y beberse su sangre significa que es el líquido que acompaña a esa comida para que haga digestión, ¿verdad? En este caso del Cordero Pascual. Entonces, si seguimos la guianza del Señor, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo precioso. Vamos a seguir la guianza del Señor, porque resulta que nosotros como cristianos tenemos 7 experiencias sobresalientes cuando el Señor empieza a tratar con nosotros. 7 experiencias sobresalientes. Se dice 7 outstanding experiences. We have 7 outstanding experiences. And we have to know exactly how they are in the Bible. La primera experiencia que nosotros debemos de recordar siempre como cristianos es de que para sacarnos el Señor de Egipto, para sacarnos del mundo, lo primero que Él hizo fue juzgar a los dioses de Egipto. Derramó 10 plagas, derramó 10 plagas. Eran 12 conflictos, por eso me confundí, pero la realidad es que 10 plagas derramó sobre los egipcios para poder liberarnos a nosotros. Y eso es muy significativo para nosotros, porque la Biblia claramente en Éxodo 12 dice que esas plagas que Dios derramó fueron para juzgar a los dioses de Egipto, lo cual significa para nosotros los cristianos, y esto es lo que yo les estoy hablando, no es un evangelio superficial, ni es una palabra para gente que no quiere conocer a Dios en una manera profunda. Mi mensaje es en una manera profunda para que conozcamos lo que Dios hizo para rescatarnos. Porque yo les puedo decir, oh, gloria a Dios, Dios nos salvó, bendito su nombre, acepté a Cristo. Y como aquel que entrevista el periodista allá en la calle de Los Ángeles, le dice, a ver tú, le dice, ¿me podrías decir, de dónde eres? Le dice, soy de México. Dice, ¿me podrías decir cómo hiciste para llegar aquí? Y fue bien sencillo y claro, le dijo, mira, la mera verdad es que yo estaba en México, me dieron ganas de venirme, me vine y aquí estoy. Y esa es una manera simple de hablar, ¿verdad? El otro es aquel que un día yo le digo, hermano, ¿podrías dar un resumen de todo lo que yo expliqué durante esta hora? Y él se paró y dijo, aleluya, gloria a Dios, todo está bien. Bueno, así que tenemos maneras de expresar las cosas en una manera simple. Tenemos manera de decir las cosas y yo quiero pues que ustedes se den cuenta que las plagas que el Señor derramó explican para nosotros que Dios tuvo que pelear batallas en la vida del Espíritu para que nosotros fuéramos liberados de la esclavitud. O sea que nosotros no fue fácil para Dios sacarnos de donde nosotros estábamos. Usted debe de darle gracias a Dios el día que empezó usted a sentir en su corazón el deseo de servir a Dios, porque fue una batalla la que tuvo Dios para sacarlo a usted de ahí, para librarlo, y Dios se lo revela por medio del Antiguo Testamento. La segunda experiencia sobresaliente que todos los cristianos tenemos es la Pascua. Recuérdense siempre, primero es las plagas. Recuérdense que Dios nos liberó con poder.
Pero inmediatamente el Señor, antes que saliésemos de Egipto, el Señor nos instruye y nos dice que había que comer una Pascua. Y esa Pascua, Él da los detalles de cómo se come esa Pascua. Lo cual hace que sea una experiencia sobresaliente para nosotros, porque no vayamos a pensar que debemos de salir de Egipto en una manera descuidada. No, debemos de salir obedeciendo lo que Dios nos ordena de comer la Pascua. Espiritualmente nos comemos nuestra Pascua. Entendemos lo que es Cristo como el Cordero de la Pascua. Y ya les di todos los detalles, por eso no voy a repetirlos, pero me gustan los detalles como por ejemplo de no comer a Cristo crudo ni cocido, sino asado. Y eso me impresionó a mí. Me gusta hablar de eso porque el Cristo asado es predicar el verdadero evangelio. Si yo predico a un Cristo crudo, es un Cristo que nada más, es un evangelio barato, un evangelio, hermano, que imagínese usted tirarle a la gente el Cristo crudo. ¿Qué va a hacer el Cristo crudo en ellos si está prohibido por Dios tirarles el Cristo crudo? Y muchos tiran el Cristo crudo. Usted sabe que los testigos de Jehová, lo primero que le enseñan a la gente es decirle que Jesucristo no es Dios. Ya eso es tirarles un Cristo crudo. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a enfermar. Porque la comida cruda produce enfermedades intestinales, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo pues que las experiencias sobresalientes que tenemos es para que nunca se nos olviden, porque son 7 experiencias sobresalientes para introducirnos a otras. Pero son básicas esas 7, porque esas 7 ya las estudiamos. Ahorita estoy haciendo un resumen porque después de estudiar todo esto tenemos necesidad todavía de beber y vamos a ver por qué, aun cuando experimentamos a Cristo en esas 7 características sobresalientes, por qué todavía tenemos que seguir. Y quiero decirle, los detalles siguen porque tenemos que llegar hasta el capítulo 40. Entonces usted va a conocer un Cristo totalmente detallado para que usted sea un vencedor. Y eso no es simple, hermano. Por eso es que a muchos se les hace difícil servir a Cristo. Porque servir a Cristo en una manera correcta, uno tiene que conocer todos los detalles. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Mire, cuando uno va a trabajar para un patrón, uno no puede llegar al trabajo y hacer lo que le da la gana. Así lo corren el mismo día. Es más, a las 2, 3 horas se dan cuenta que usted hace lo que le da la gana. Dice, ¡hey! Ven para acá. Agarra tu maleta. Te vas y ahí danos la dirección y te llega tu cheque por correo. Pero un trabajador obediente, él siempre está preguntando, patrón, ¿y ahora qué sigue? Patrón, ¿y ahora qué sigue? Patrón, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí o no? Porque sabe que tiene que agradar a un patrón. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que ir descubriendo qué es lo que Dios pide de nosotros si queremos ser gente que lo complace. Yo he descubierto que hay muchos cristianos, pero yo le digo, hermano, muchos cristianos, pero no todos complacen a Dios. Y lo importante es complacer a Dios, porque un Dios que no está complacido, hermano, eso está crítico. Yo no sé si has pensado en un Dios no complacido, cómo actúa, pero un Dios no complacido es como la esposa que no está complacida. Amén. No vayas a creer que una esposa que no está complacida está muy contenta. Problemón. Problemón seguro, dice aquel. Gloria a Dios. Muy bien, entonces después de la Pascua vamos con la tercera experiencia sobresaliente y es la salida, el éxodo. Porque hermano, no fue fácil para Dios, y Dios con su poder le mostró a Faraón que él sacó a un pueblo entero. Entonces nosotros estamos aquí, mire, como un pueblo entero que fue liberado de la opresión de Satanás, del maltrato. Fuimos liberados de la esclavitud. En términos técnicos hemos sido emancipados, así se dice, emancipados, ¿verdad? Estaba platicando con mi patrón y me dice, oye José, me dice, me quedo admirado de ti porque estás hablando inglés y estás hablando palabras de $1. Dice, no, le digo, yo las doy de a 99, pero la realidad es que el Señor es el que le enseña a uno a hablar. Es Dios. Yo me quedé maravillado esta vez porque me tocó participar solo en inglés y yo decía, ¿de dónde? El Espíritu Santo era el que me daba las palabras. Entonces sabemos pues que el éxodo es nuestra emancipación. Hemos sido liberados
todos podemos disfrutar como pueblo, levantar las manos, hacer fiesta, porque somos un pueblo liberado. Dios provocó todas las circunstancias para que hubiera un éxodo. Y se recuerdan ustedes que ese éxodo, al principio dijo Faraón que no nos iba a dejar ir. Y más tardecito leímos que nos dice, órale, como dice, ya se va, ya se va. Él mismo lo usó Dios para sacarnos corriendo. Venían todos los egipcios persiguiendo a los israelitas, lo cual significa, y si usted lee, dice que hasta fueron a pedirle joyas a la gente y la gente les dio joyas. Mire, hermano, qué bonito sería que a usted se le quedara viendo a alguien y que desde que se le queda viendo le diga, toma, toma. No tiene usted necesidad de asaltarlo, ¿no? Y no es por la bonita cara que tenían los israelitas que la gente les empezó a dar joyas, dinero, les dio todo. Era Dios el que estaba interviniendo en los corazones de los egipcios para que ellos salieran, y salieron ricos, salieron ricos. Por eso les dije que nunca digamos que nosotros estamos pobres, porque diga el pobre, rico soy. De acuerdo a la figura bíblica, nosotros cuando salimos de Egipto, salimos ricos. Sabe que muchos no disfrutan de la riqueza que Dios les ha dado, porque no son buenos administradores. Pero todo el que es buen administrador, Dios le abunda en sus manos la provisión. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos con la cuarta experiencia sobresaliente. Ya dijimos 3, ¿cuáles son? A ver si se recuerdan. La primera, la segunda, tercera, cuarta, el cruzar el Mar Rojo. El cruzar el Mar Rojo. Nuestra cuarta experiencia sobresaliente es cruzar el Mar Rojo. Resulta que venimos a las aguas del bautismo. ¡Qué alegre! ¿Cuántos se recuerdan de su bautismo en agua? Si les preguntan a ustedes en qué fecha se bautizaron en agua, ¿se recuerdan de su fecha? Todos tienen que recordarse. Todos. ¿Sabe por qué? Si no se recuerda, va a tener que bautizarse otra vez. Porque entonces no se acuerda cuándo nació. Es como aquellos que les pregunta a uno, ¿y tú cuándo naciste? Fíjate que yo no sé. ¿No sabes el día que naciste? Claro que sí. Pero te lo dijeron. Bueno, cuando te bautizaste. Aleluya. Pero lo correcto es acordarse uno, porque ese es el birth certificate. El birth certificate. ¿Cuántos de ustedes saben que hay personas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, si alguien no tiene birth certificate del registro civil, le dicen, ¿tienes algún documento de la iglesia? Que la iglesia, cuando te bautizaste, pues, porque todos se bautizan a los 40 días. Entonces, tienen que tener, para nosotros lo importante es nuestro nacimiento espiritual. Si no te acuerdas de tu nacimiento espiritual, bueno, los que no se han bautizado ni siquiera han nacido. No, en serio. En serio, un cristiano puede ser bueno para oír la palabra, le gusta, le encanta, no ha descendido al agua, no ha nacido. Porque la Biblia dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces usted preocúpese también, porque si tiene hijos que no se han bautizado, o alguien me va a decir, hermano, lo bauticé cuando era chiquito, como dijo Gilmar, eso no vale. Hermana Alves, no vale. El bautismo en agua es el nacimiento de nosotros los cristianos. If you were baptized in water, that's your date of birth in the spiritual sphere, en la esfera espiritual. Entonces para nosotros los cristianos, esa experiencia es sobresaliente. Vamos con la 5. La experiencia número 5 es endulzar el agua amarga, endulzar el agua amarga. Si tú, escúchame bien, en tu vida cristiana no has experimentado el endulzar el agua amarga, lo cual significa que aunque tengas problemas,
aunque tengas dificultades, tu vida no se hace miserable porque la cruz del Calvario es la que te hace la vida feliz y dulce. Aunque estés sufriendo, aunque estés pasando por momentos difíciles, la cruz del Calvario endulza nuestro destino, endulza nuestro murmurar, endulza nuestro quejar. Por eso vale la pena que siempre recuerdes la experiencia sobresaliente de las aguas de Mara, que allí el Señor le dijo al pueblo, le dijo a Moisés que agarrara el árbol y que endulzara las aguas. Sexta experiencia, y no se te olvide nunca, sexta experiencia, es que llegas a Elim. De acuerdo al viaje de tu salvación, estamos hablando cómo es que vas creciendo como cristiano, llegas a Elim, que es la experiencia de conocer el Espíritu Santo y los dones. Y eso está representado en el viaje por las 12 fuentes y las 70 palmeras. Experiencia sobresaliente. Séptima experiencia sobresaliente, ¿cuál es? Comer maná. Comer maná. Siempre debes de recordar que llegaste a la cúspide, llegaste a la plenitud de una etapa, porque la siguiente etapa es beber, y esa la pone Dios diferente, ¿verdad? Porque aquí, después de que nosotros experimentamos el maná celestial, el pan del cielo, ahora viene Dios y nos dice que nosotros tenemos que beber. Después de la séptima experiencia sobresaliente, que es la del maná celestial, el Espíritu Santo te va a dirigir, porque aquí dice en la Biblia, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. ¿Se acuerdan que ahí nos habíamos quedado en el último mensaje? En el desierto de Sin, y dice que fueron avanzando por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Regresemos al capítulo 17 de Éxodo y verso 1, en lo que estamos ocupados. Dice allí, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Nunca se te olvide que tu salvación está preordenada, preordenada. Hay muchos cristianos que no entienden que fueron escogidos y predestinados. Totalmente desconocen ese asunto en la Biblia. Pero tú debes de recordarte que fuiste escogido y predestinado. Quisiera solo así rápido. No puedo meterme demasiado tiempo porque me quedaría enseñando solo de eso. Pero donde dice conforme al mandamiento de Jehová. Mira, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. O sea que Jehová dirige tus pasos. Es Jehová el que dirige tus pasos. Vamos a suponer algo y voy a hacerlo negativo si quieres. Lo voy a poner negativo. Vamos a decir que alguien me dice a mí, mira hermano Carrillo, fíjate que yo ayer caí en pecado. Y hoy estoy aquí arrepentido y le pido a Dios que me ayude, pero ayer caí en pecado. ¿Se puede decir que Dios te llevó hasta ese momento? Sí, pero Él quería que no pecaras. Dios te va a llevar hasta los momentos de que tú decides si caes o no caes, pero es Dios llevándote. Porque ellos se mueven conforme, y fíjense todo lo que ellos hacían, porque a veces la gente no entiende a Dios. La gente no entiende a Dios y por eso nos volvemos gente criticona y gente que no entiende a los demás.
Yo le pido a Dios cada día entender a mi prójimo y entender a los hermanos que tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil criticar a todos los demás y murmurar. Pero piense en lo que estoy hablando. A todos nos puede llevar Dios a situaciones para caer, pero depende de nosotros si caemos o no caemos. Pero Dios te va a llevar a donde estés a punto de caer. Dios, si lees la palabra y estás entendiendo los mensajes que el hermano Carrillo está predicando, tú vas a saber que Jesús sale de su bautismo en agua y dice la Biblia que el diablo lo lleva para ser tentado, pero él no pecó. Si tú te das cuenta, Dios produjo todas las circunstancias para que José estuviera en un lugar donde lo iba a tentar con una mujer. ¿Y qué pasó? ¿Cayó él? No cayó. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios va a producir circunstancias. Ni me cuentes porque tú eres de los que caen todos los días. Pero por eso no puedes criticar a ningún hermano. Porque Dios a todos nos va a llevar conforme a su mandamiento. Ellos no decidieron a dónde iban. El que decidió a dónde iban a llegar era Dios. Dijo, si usted le preguntaba a los israelitas, ¿y para dónde van? ¿Para dónde decían ellos? Para Canaán. Vamos a suponer que usted se encontraba a los israelitas en medio desierto y le dice a los israelitas, ¿y ustedes, where are you going? ¿Y qué contestaban ellos? We are going to Canaan. No se dice así en inglés, pero yo lo digo. Canaán, Canaán. Vamos a Canaán. Vamos para Canaán. ¿Y sabe qué les diría el que les preguntaba? Yo no creo que van para Canaán, porque ustedes van al revés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Dios a ti te lleva a la victoria, pero te va a llevar a muchos lugares para probarte. Porque a ellos los fue llevando a lugares, a veces iban al revés de una vez, no iban para allá. Y entonces, ¿pero a dónde van? Pero vamos para Canaán. Pero es que el Espíritu nos guía porque es una nube que nos puso Dios y no podemos decidir. Si la nube se mueve para la izquierda, todos nosotros tenemos que movernos para la izquierda, porque todo lo que es el plan de Dios de nuestra salvación está escogido y predestinado por Dios. Y Él lo único que está haciendo con nosotros es llevándonos a situaciones difíciles para ver si caemos o somos victoriosos. Así de sencillo. Así de sencillo. No tienes por qué complicar la palabra de Dios. Pero muchos hermanos, para que lleguen al punto que está el hermano Carrillo, oiga, si para que llegara yo me tomó años para entender. Porque esto no es nada más que de la noche a la mañana usted lo entiende. Ay, gracias a Dios, dame 2 de cabeza y 2 de seso, 2 de asada y 2 de pollo. No, hermano, esto es una vida de estar experimentando lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta de que después de las experiencias que Dios nos da con el maná, ahora el Señor quiere que tengamos la experiencia del agua viviente. O sea que después de que ya entendimos que hay que comer maná y que es más elevado que los dones, ahora viene Dios y dice, ahora quiero que entiendas que tienes que beber, que hay algo que tú necesitas. Es necesario el beber. Ahora vamos a entender qué tiene que hacer Dios para que nosotros lo bebamos. Imagínense que Dios se tiene que volver nuestra bebida. ¿Amén o no amén? Entonces ahora vamos a leer el 17:6, Éxodo 17:6. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti. O sea que le dijo, vete para allá y yo ya voy a estar ahí. ¿Se acuerdan que en Juan 6 dice que cuando llegaron en la barca, ¿verdad?
Salió Jesús de ahí y todos dijeron, ¿en qué te veniste? ¿Cómo? Pues si nosotros no te vimos allá en el otro lado, si hasta vimos quiénes entraron, y ahora tú saliste de ahí. Ok, lo mismo, lo mismo. He aquí que yo estaré delante de ti. Eso significa, cuando tú llegues, yo ya voy a estar ahí. ¿Ok? Entonces no te asustes. En cualquier circunstancia de tu vida, cuando tú llegues ahí, ya está el Señor ahí. Ya te está esperando. Amén. Y dice, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Golpearás la peña. Y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Se dieron cuenta que el maná del cielo, hablamos de 15 características de lo que es el maná, y que lo importante para nosotros cuando se nos habla de Cristo como el maná, es entenderlo a Él en su pequeñez, no en su poder. Hablé yo bastante de que los cristianos nos gusta hablar de Cristo como el Cristo poderoso y poderosísimo, pero muy raro el que sabe lo más profundo. Es más profundo hablar de Cristo como un hombre humilde que un hombre con poder. ¿Qué cree usted que sería más importante? Hablar de Trump ahorita que él es presidente y que él es una persona importante, o que después de que él termine de ser presidente se vaya a trabajar con los que limpian los baños de una escuela. ¿Cómo creen ustedes que sería más admirable él? Que fuera a limpiar los baños después de ser presidente. Pues Cristo dejó su trono de gloria. Él dejó todo lo que es grande y poderosísimo para hacerse un hombre pequeñito. Porque Él entró en nosotros como un hombre pequeñito. Muchos no entienden esas partes de la Biblia. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios también. Pero cuando Él vino a esta tierra, Él no vino a impresionar como el Hijo de Dios. Él vino a vivir la vida del Hijo del Hombre al grado que Él venció al diablo, no como Dios, sino como un hombre obediente. Por eso les estoy diciendo que a los hombres obedientes Dios los prueba para ver si caen. Y siempre los va a estar probando. Dios todo el tiempo te va a estar probando para ver si eres pequeñito. Para ver si eres pequeñito. El pequeñito es aquel que cuando llega el momento dice, no. Pero si es poderoso, yo puedo. ¿Y qué le pasa al que siempre puede? No puede. ¿Verdad? Nunca se te olvide que para beber a Dios, ahora tienes que entender esto. Para comerlo, entender que Jesús es chiquito. Pero ahora mira lo que le pasó para dar el agua. Para dar el agua le tuvieron que pegar. ¿Quién es Moisés? ¿Acaso no es la ley? ¿Quién es la vara? ¿No es la autoridad de Dios? Ahora viene y nos muestra la palabra del Señor, que para que Cristo pudiera darnos el Espíritu Santo a nosotros, que es el río de agua que fluye, porque noten, no estoy jugando ni estoy presentando mi opinión. Juan 6, pan de vida. Juan 7, 38 y 39, leamos Juan 7, qué casualidad que Éxodo 16 es el maná del cielo. Éxodo 17, el río, la peña dando agua. Juan 6, el pan del cielo. Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se da cuenta que la Biblia toda está escrita en un orden divino. Capítulo 6, pan. Capítulo 7, agua. Capítulo 16, pan.
capítulo 17, agua. Amén. Entonces ahora tenemos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, verso 39. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, porque Él es glorificado en resurrección. Y como Jesús es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Él muere en la cruz y Él resucita como el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Por eso muchos no entienden la enseñanza de la Biblia. Y lo que mejor quieren, lo que dicen es, y dice, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Claro que no está, pero no se puede ignorar. No se puede ignorar porque el Padre es el Hijo es el Padre, y el Hijo es el Espíritu, y el Espíritu es el Hijo, y el Espíritu es el Padre. Entonces, mejor ni discutamos esas cosas, porque nunca vamos a ponernos de acuerdo. Mejor disfrutémoslas. Esto dijo del Espíritu. El Señor en resurrección es el Espíritu Santo. Y el Señor, cuando estaba aquí, les dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces quiere decir que Dios, que es Espíritu, porque no puede ignorar la fuente, nunca diga que no hay Padre. Aunque Él dijo que Él y el Padre uno eran, y el que lo ha visto, pero no diga que no hay Padre, porque el Padre es la fuente. Porque si no, usted va a decir que cuando Cristo vino aquí, el trono se quedó sin nada, y el trono nunca se queda sin nada. El trono tiene la fuente. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero ese Dios que es espíritu se encarna y es el Hijo y también es el Padre. Y ese mismo Hijo va a la cruz del Calvario y en resurrección es el Espíritu Santo. Pero no se complique usted ni pelee con los hermanos por esas doctrinas, que esas doctrinas a la larga lo que hacen es poner uno en contra de otro. Mejor disfrute a Cristo. Amén. Entonces, mi punto es ese. Y yo sé que ya me quedan 10 minutos, porque siempre, ahorita iba a preguntar y cabal, ya que él ya sabe, dice 10 minutos. Si no está Cristian, si no, solo hace que solo 5, ¿ah, Cristian? Cristian solo me da 5, aleluya. No, vamos a hablar de algo bonito, porque esto es importante. Muchas partes de la Biblia, muchas. El Señor, cuando habla de Él como la roca, Él nos dice que Él es la roca de salvación, que Él es la roca que fortalece, que Él es la roca de refugio, muchos versículos van a encontrar ustedes de la roca. Pero hay algo que nos debe impresionar. Vamos a ir a 1 Corintios 10, del 1 al 4, y con eso vamos a terminar hoy. Pero nos debe de impresionar este asunto. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita. Nos debe de impresionar. Miren, porque el apóstol Pablo es siempre muy específico. Él dice, no quiero hermanos que ignoréis. No quiero hermanos que ignoréis, porque muchos hermanos ignoran. Pero dice Pablo, porque él es nuestro perito arquitecto, él es nuestro maestro, y más nos vale que sigamos sus enseñanzas, porque sus enseñanzas son puras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Ok? Todos fueron bautizados en agua y a todos los dirigió el Espíritu Santo. A todos. Versículo 2. Y todos en Moisés, que es tipo de Cristo, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ok? Todos, en la nube y en el mar. O sea que en el agua y también en el Espíritu. La nube es el Espíritu. O sea que todos ellos fueron bautizados por el Señor en agua y en el Espíritu. Vamos con el número 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero esto es lo que quiero que los impresione, el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Si nosotros no estudiamos la Biblia bien, nosotros no vamos a poder tener la base para enseñar correctamente.
y tenemos que enseñar correctamente. ¿Por qué Pablo? Y yo esa es la pregunta que siempre me he hecho. ¿En qué se basó Pablo para decir que la roca los seguía? Y ustedes se van a quedar bien impresionados. Cuando ustedes lean su Biblia, léanla con cuidado y lean bien Éxodo y Números. Y se van a dar cuenta que en una parte de la Biblia la roca estaba en el sur. Y luego uno lee la Biblia y encuentra la roca en el norte. Entonces, Pablo tuvo que apoyarse en eso, porque resulta que en un versículo la roca, la Biblia dice, estaba en el sur. Y en otro versículo dice que la roca estaba en el norte. Y cada vez que el pueblo de Dios llegaba, cuando llegaron al sur ya estaba ahí la roca, y cuando llegaron al norte ya estaba ahí la roca. Los seguía. Eso es una enseñanza bien preciosa, porque nos vuelve a corroborar que donde quiera que el Espíritu te lleve a ti, allí va a estar el Señor Jesucristo. Donde quiera que tú vayas. Ahora, si examinas bien el mensaje, tienes que agarrar la parte que le corresponde a Dios y la parte que te corresponde a ti. En lo que respecta a ti, bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles quieres que te dé primero? ¿Las buenas o las malas? Las malas son de que cada vez que tú llegas a un lugar donde está Cristo, llegas murmurando. Y llegas quejándote. Y llegas bien negativo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué aquí? ¿Pero por qué allá? Pero si yo siendo tan bueno. Esas son las malas, que de parte tuya y mía, puro fracaso, puro negativo. Pero la parte buena es de que todo lo positivo le corresponde a Dios. Créeme de todo corazón, a donde Dios te mande, sea para probarte o para bendecirte, Él llega primero. Y eso te debe de ayudar para entender que Él está de tu lado. Él no está en contra tuya. Él está de tu lado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya sido tentado y probado, si es victorioso, tendrá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahora vas a entender, porque siempre los hermanos tienen una lucha. Dice, bueno, ¿cómo es? Los mismos americanos me dijeron a mí, dice, tenemos un problema, dice, no entendemos que si hemos sido escogidos y predestinados, ¿verdad? Dice, ¿por qué entonces, por qué dicen que tenemos libre albedrío? ¿Verdad? Ese es el problema que yo veía de muchos de ellos que me preguntaban y me dicen, ¿por qué si tú enseñas que uno es escogido y predestinado, por qué enseñan que tenemos libre albedrío? Gracias a Dios que nosotros hemos entendido, yo lo he entendido, que nosotros no tenemos libre albedrío en nuestro espíritu, pero sí tenemos libre albedrío en nuestra alma. ¿Ok? Entonces nuestro espíritu no tiene libre albedrío, porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino que nosotros venimos a los caminos de Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. Pero tú puedes decidir si eres victorioso o derrotado. Así de sencillo. Allí está el libre albedrío, pero eso pertenece a tu alma. Por eso en ninguna parte de la Biblia dice que tú puedes perder tu espíritu, pero dice que puedes perder tu alma. Entonces el cristiano tiene garantía. El cristiano tiene garantía. Sigue viniendo y vamos a estudiar. Aquí solo estudiamos la Biblia. Si quieres aprender la Biblia, vente aquí, es el lugar correcto. Pero si tú estás conforme con lo que tienes, no es este el lugar correcto. Pero si quieres aprender lo que yo estoy explicando, después lo vas a entender con más claridad, porque te voy a dar muchos versículos.
Una persona que es cristiana no tiene problemas en su espíritu. Su espíritu es de Dios y si se muere, se va a Dios quien lo dio. Pero donde sí puedes tener pérdida, lee Mateo capítulo 19 y ahí te dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. El alma y el cuerpo sí lo puede destruir Dios, pero dale gracias a Dios también, porque no está hablando para ti. Para ti, a ti como cristiano, Dios no te llamó para destruir tu alma y para destruir tu cuerpo. Jamás. A ti como cristiano te llamó porque Él es fiel, el que empezó la obra, el cual también la terminará. Entonces, lo que tú puedes es perder tu alma, también sigue viniendo y te voy a explicar a la luz de la Biblia lo que significa perder tu alma. Porque muchos creen que perder el alma es irse al lago de fuego. No, no, no. Perder el alma es perder la recompensa que Dios tiene para todos los creyentes. El creyente tiene una recompensa. Si es un cristiano vencedor, tiene recompensa. Y hay infinidad de enseñanzas en la Biblia para poderte probar y enseñarte. Por eso no juzgues las enseñanzas del hermano Carrillo en una forma liviana. Te pido por favor que estudies la palabra y que te metas para que entiendas lo que el hermano está hablando. Y si no, pues pregúnteme. Y yo con mucho gusto le voy a dar la palabra de Dios, la Biblia, y le voy a explicar cómo es que está escrita la salvación de los creyentes. Un creyente no tiene problemas en su espíritu. El creyente tiene problemas en su alma. Pero debido a que lo escogió Dios y lo predestinó, Dios está comprometido contigo de transformarte a como dé lugar. A como dé lugar. Tú no te le vas a escapar a Dios, olvídate. Vas a entender que cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a resucitar a los cristianos y hay un grupo de cristianos que va a ser vencedor, pero hay un grupo de cristianos que va a despertar de la resurrección vencido. No es lo mismo vencedor que vencido. Y la Biblia dice claramente al siervo inútil. Eso no está hablando con un mundano. Si tú lees Mateo 25, dice al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué lo echan ahí? Porque no tenía aceite en la vasija, solo tenía aceite en la lámpara. Y la Biblia dice claramente que la lámpara es el espíritu del hombre y que la vasija es su alma. Un cristiano sin aceite en el alma, cuando el Señor lo resucite, se da cuenta que está muy escaso de aceite y se tiene que ir a comprar. Gracias a Dios que todavía puede comprar. Dice, vayan a comprar. Y se dan cuenta que compraron. Ustedes han leído la Biblia. Ellos compraron y regresaron. Ya tenemos. Ahora se esperan porque la puerta está cerrada. Espérense porque se va a volver a abrir. Sí, Señor, ya tenemos aceite. Aguántense porque se tiene que terminar la fiesta de boda. Y cuando se acabe la fiesta de boda, entonces se abre la puerta y entonces los cristianos, por haber sido escogidos y predestinados, salen para reinar con el Señor, pero no reinaron con Cristo en el milenio. Siga estudiando la Biblia, hermano. Todo está en la palabra de Dios. Todo está y usted va a poderlo entender. Entonces, para finalizar, diremos que si tenemos un entendimiento correcto, el Señor, la Biblia lo refleja o lo enseña como una roca que engendra. Es la roca de nuestra salvación. Es la roca de refugio. Es la roca de fortaleza, es la roca de descanso, es la roca de refrescamiento. Él es todo para nosotros. Si nosotros tenemos entendimiento claro de la palabra de Dios, Cristo es todo para nosotros como la roca. Bendito sea Dios. Él es la roca que sacia nuestra sed. Así que cantemos, Cristo es la peña de Oreb que está brotando.